Buenos días, mi nombre es Tatiana Andrea Ramírez Gómez y les voy a presentar nuestra empresa Dulzura SAS. Nuestra empresa está conformada por Camila Arboleda, Mariana González, Mariana Ramírez y por mí, Tatiana Ramírez. Nos vamos a encargar de la producción y distribución de postres y pan de bonos. Los llevaremos a las mejores reposterías y panaderías de la ciudad de Medellín. A continuación les voy a mostrar cómo tenemos nuestra caracterización de la actividad. Entonces, para la preparación de los pan de bonos, mezcla de todos los ingredientes secos y luego los restantes, horneado de los pan de bonos, luego le adicionaremos el chocolate por encima y por último le empacaremos. Para la preparación de los postres tres leches, mezcla de todos los ingredientes, trituración de galletas, incorporaremos en el recipiente la galleta y la mezcla de refrigeración. Por último, la refrigeración. Añadiremos el chocolate al horno refrigerador. Para nosotros tendremos como horno refrigerador, materia prima respectiva, utensilios de cocina y empleados capacitados. Esto es lo que contará la empresa para hacer los respectivos pan de bonos y postres. La producción se realizará bajo órdenes de producción garantizando que el desperdicio sea mínimo. Vamos a empezar con nuestro balance inicial. Les voy a decir de qué trata nuestro balance inicial. En caja tendremos 1.200.000, en caja menor tendremos 700.000, en bancos tendremos un valor de 15.000, en inventarios tendremos una sumatoria de 1.687.400 más 6.130.000, que nos da un total de 7.817.400. Esta, la sumatoria de todos los valores anteriores, nos da el total activo corriente, que son 24.717.400. El activo no corriente, contamos con propiedad, planta y equipo como 5 neveras con su respectiva depreciación, 5 hornos con la depreciación, 3 licuadoras y cada una se depreciará a 10 años. La depreciación le hicimos el valor de la vida, el valor histórico dividido sobre la vida útil, que son 10 años, por 12, lo que nos da un total de 120. Esto sería, por ejemplo, para la nevera 28.496, así cada una. El portátil tendremos 2 unidades de 1.618.000 con su respectiva depreciación a 3 años, y 3 por 12 sería 36, lo que nos da un total de 44.944. Como muebles y enseres tendremos dos escritorios con su depreciación a 10 años también, 2 sillas y 2 archivadores. Para las depreciaciones tendremos un valor de escritorios de 4.917. Para el total activo no corriente será de 11.462.600. Tendremos en diferidos un seguro por 1.240.000 y arrendamientos de 1.700.000, lo que nos da 2.940.000. El total activo, que es la sumatoria del activo corriente más el activo no corriente, será de 39.120.000. En el pasivo tendremos proveedores por el mismo valor que tendremos los inventarios, que es de 1.687.400 más 6.130.000, para contar con un total de pasivo corriente de 7.817.400. El pasivo no corriente tendremos una obligación financiera a largo plazo que saldría del total de activos, que son 39.120.000, por el 30% menos el total pasivo corriente, que nos da un total de 3.918.600, y el total de pasivo corriente es por el mismo valor. El patrimonio está así: capital autorizado, que sería el mismo total activo del activo corriente más el activo no corriente, que son los 39.120.000, por el 70%, lo que nos da un capital pagado de 27.384.000. Total patrimonio de 27.384.000. Y podemos ver que el total pasivo más patrimonio es de 39.120.000 y el total activo es de 39.120.000. En la hoja de cálculo tendremos, para nuestros primeros 48 pan de bonos, utilizamos materia directa como harina de trigo, y de esta utilizamos 500 gramos, que nos salió a un precio de 2.750. El precio por gramo es de 5.50 y lo hallamos
de dividir 2750 entre los 500 gramos, que son lo que utilizamos. Para la cantidad unidad nos da un total de 10.41, lo cual nos sale de dividir los 500 gramos dividido los 48 pan de bonos, que fue los que resultaron de esta. El queso industrial utilizamos 500 gramos a 5.700. El peso por gramo es de 11.40 y la cantidad unidad es de 10.41 gramos. Lo hacemos exactamente igual al anterior. El queso campesino es de 1000 gramos. El queso campesino es de 1000 gramos, utilizamos 1000 gramos. El precio es de 7500 y el precio por gramo es de 7.50. La cantidad unidad es de 20.83, que la hayamos de dividir los 1000 gramos dividido los 48. Pan de bonos. Para material indirecto tenemos almidón de 200 gramos, que está a un precio de 1300. El precio por gramo es de 6.50 y la cantidad unidad es de 4.16. Lo hallamos el precio por gramo de la misma manera que hallamos los materiales directos, de la división de los 1300 dividido los 200 gramos. Y la cantidad unidad se halla también exactamente igual, que sería de dividir los 200 gramos dividido los 48 pan de bonos que nos salieron. Aquí están. De sal utilizamos 20 gramos a 23.63 y el precio por gramo es de 1.18. La cantidad unidad es de 0.41 gramos y la mantequilla es de 62.65, lo que utilizamos, a un precio de 1015 y a un precio por gramo de 16.24. La cantidad unidad es de 1.30 gramos. El polvo de hornear utilizamos 20 gramos a 1256 a un precio por gramo de 62.80 y a una cantidad unidad de 0.41. Los huevos utilizamos 100 gramos de huevos a un precio de 400 y a un precio por gramo de 4.0. La cantidad de unidades está en 2.83. La caja de empaque utilizamos 12 a 10.800. El precio por gramo sería 900. Y la cantidad unidad sería de 0.25, lo que nos da un total de la sumatoria de la cantidad de 2.403, que es la sumatoria de todos estos valores. Lo mismo aquí sería el precio, que es la sumatoria de todos esos valores, un total de 30.744 y un total de precio por gramo de 1015. Una cantidad de unidad de 50,05. Para los postres sería exactamente igual como lo venimos realizando, solo que la materia directa e indirecta nos cambia. La materia directa utilizamos crema de leche 400 gramos a 4200, lo que nos da un precio por gramo de 10.50. En cantidad unidad tenemos 26,66 gramos. La leche utilizamos 500 mililitros a un precio de 1135, un precio por gramo de 2.25. La cantidad de unidades es de 33.33 mililitros. La lecherita está en 100 gramos por un precio de 1470 y un precio por gramo de 14.70. De 14,70, una cantidad de unidades de 6.66. Lo mismo en la gelatina sin sabor, utilizamos 7.5 gramos a un precio de 575.0 y a un precio por gramo de 76.67, que como lo había mencionado se hace de la misma manera, lo sacamos de la misma manera como sacamos del anterior, que resulta de dividir los 575 dividido 7.5 y la cantidad unidad resulta de dividir los 7.5 dividido los 15 postres que nos salieron, y eso nos da un total de 0.5 gramos. Para la materia indirecta tenemos galleta sultana de 220 gramos a 4000, precio por gramo de 18.18 y cantidad unidad de 14.66. En la chocolatina tenemos 11 gramos a un precio de 5.670 y a un precio por gramo de 515.45. Cantidad unidad 0.73 y el envase tenemos 15 a 3.200 a un precio por gramo de 213.33 y a una cantidad unidad de 1. Vamos a ver cómo sacamos. Para sacar la capacidad esperada tendremos que tener en cuenta que tenemos 25 días trabajados al mes, 8 horas 60 minutos en 2 turnos. Entonces los minutos al mes, los 24.000 resultan de la multiplicación
de 25 por 8 por 60 y por 2. Para el horas de mantenimiento al mes están las 12 horas y los 60 minutos. El total mantenimiento saldría de la multiplicación de 12 por 60, que da un total de 720. Para hallar la capacidad práctica utilizamos los minutos al mes, que son 24.000, menos los 720.000, que nos da un total de 23.280. Como son 5 hornos, multiplicamos este valor 23.280 por los 5, lo cual nos da 116.400. Para una capacidad práctica que nos dice el ejercicio que la tendremos que multiplicar por el 50%, que sería este valor 116.400 multiplicado por el 50%, nos da 58.200. Lo que nos lleva a una regla de 3. Si 48 pan de bonos lo hacemos en 105 minutos, 58.200 minutos, ¿cuántos pan de bonos nos salen? Entonces al mes serían 26.605. Esa es la capacidad esperada del mes. Para los postres esos serían los mismos valores, solo nos cambiaría aquí, que son en esta regla de 3, que son 15 postres que nos salen en 75 minutos, en 58.200, ¿cuántos salen? Entonces nos saldrían 11.640, que esa sería nuestra capacidad. Para ver cuántas personas contrataremos, utilizamos la producción esperada, la capacidad esperada, que serían 26.606 para los pan de bonos, el proceso de mano de obra directa, que es 0.563, y el requerimiento de horas de mano de obra directa, que es la multiplicación de 26.606 por 0.563. En horas tenemos 8 horas, 60 minutos, 25 días, lo cual nos da la multiplicación de estos tres valores por el 10%, nos da un total de 1.200, lo que nos lleva a la regla de 3, 110.800 horas de mano de obra directa hay un trabajador en 14.966. ¿Cuántos hay? Entonces nos salió que deberíamos contratar a 2 personas para este proceso. Lo mismo sería para el proceso de postres y nos da un total de 2.51. Se contratarán 3 personas para el proceso de postre. Para sacar el costo unitario tendríamos por pan de bono, tendríamos que coger toda la materia prima y sumarla. Eso nos daría un total de 30.744 y las unidades que nos salieron con esa materia prima es de 48 unidades, lo cual el costo unitario resultaría de la división de 30.744.60 dividido 48, que nos da un total de 640.51. Para los postres tendremos en cuenta toda la materia prima, lo que nos da un total de 20.250 y nos salieron 15 unidades de postre, lo cual el costo unitario estaría dado por la división de 20.250 dividido 15, que dará un total de 1.350. Para la producción de pan de bonos tendremos 26.606 y un costo unitario de 6.4051, y el costo de la mercancía vendida sería 17.041.292, que resulta de multiplicar estos dos valores. Para la producción práctica por horno tendremos los 26.606, un precio de venta de 1.345 y ventas de 35.786.714. La producción de los postres sería de 11.640 para un costo unitario de 1.350 y un costo de la mercancía vendida de 15.714.000. La producción práctica por postre sería de 11.640, un precio de venta de 2.659.50 y en las ventas serían de 30.956.580. Bueno, entonces para nuestra hoja de costos nos salieron la información así: información de los pan de bonos. Entonces en mezcla utilizamos 15 minutos, en armado 10, en horneado 78 y en empaque 2, lo que nos da un total de 105, que es la sumatoria de los valores anteriores, y un tiempo por pan de bono de 187, que nos sale de la sumatoria de los 105 dividido los 48 pan de bonos que nos salieron. Lo mismo sería para los postres. Tendremos en mezcla 15, en trituración 8, en incorporación 5, en refrigeración 40 y en adición 7.
tiempo total de minutos por postre es de 75 y el tiempo por postre es de 5. Para el proceso de mano de obra directa tendríamos en cuenta la mezcla, que son estos valores dividido, por ejemplo, el 15 dividido los 48 pan de bonos que nos salieron, y eso nos da un total de 0.313. Para armado haríamos lo mismo, que sería la división de 10 dividido los 48 pan de bonos que nos salieron, para un total de 0.208. El horneado es de 1.625 y el empaque es de 0.042 para un total de 0.563. El proceso de mano de obra directa para los postres se haría de esta manera. La mezcla, utilizamos 15 de mezcla dividido los 15 pan de bonos, los 15 postres, que nos salieron, y nos da un total de 1. La trituración está en 0.533, la incorporación es de 0.333, la refrigeración es de 2.667 y la adición es de 0.467, para un total para los postres de 2.33. Bueno, para hallar los CIF utilizamos una regla de 3, en donde tenemos energía horno, que salió de hacer esta regla de 3. Si en 60 minutos nos gastamos 0.95 kilovatios, en 78 minutos que nos demoramos en el horneado, ¿cuánto es? Entonces nos dio un total de 1.235 kilovatios, lo cual dividiríamos este valor 1.235 en 48 pan de bonos para darnos 1 kilovatio por pan de bono. Para la nevera se haría así: si en 60 minutos nos gastamos 0.4 kilovatios, en 40 minutos nos gastamos 0.26 kilovatios, lo cual los 0.26 lo dividiríamos entre 15 postres, que nos da un total de 0.017 kilovatios por postre. En la licuadora tendremos, si en 60 minutos nos gastamos 0.45 kilovatios, en 4 minutos, ¿cuánto es? Entonces serían 0.03 kilovatios, y esto dividido 15 nos da 0.02 kilovatios por postre. Para el precio también tendríamos una regla de 3, la cual es: si 250.5 nos gastamos en una hora de kilovatio, nos gastamos en un kilovatio, en 0.025, ¿cuánto nos gastamos? Y nos da un total de 6.44 kilovatios, precio por kilovatio. Entonces tendríamos por la nevera, si en 250.5 nos gastamos por un kilovatio, en 0.017, ¿cuánto nos gastamos? Y nos dio un total de 4.453 precio por kilovatio. Para la licuadora tendremos un total de 0.501 precio por kilovatio, lo cual nos lleva a esta tablita, en donde la energía horno, como ya lo vimos, el total de la regla de 3 estaría en 0.025 kilovatios, el precio en 6.45, lo que nos da un precio por unidad de 0.17. Para la energía nevera tendremos una cantidad de 0.017 kilovatios y un precio de 4.45, lo que nos da un precio por unidad de 0.079. La energía licuadora está en 0.02 kilovatios y el precio está en 0.50, lo que nos da un 0.001. El total sería de la cantidad 0.045, aquí sería 11.40, aquí 0.24600. El precio por unidad lo hallamos multiplicando el precio por la cantidad, lo cual nos da eso. Para el personal a contratar tendremos así: una administradora, una supervisora, una administradora que se ganará 1.622.977, una supervisora que se ganará 1.200.000. Tendremos 3 vendedoras con un salario de 959.032. Tendremos 5 operarios con un salario de 737.717, con un auxilio de transporte. Todos tienen derecho a auxilio de transporte, exceptando la administradora, porque se gana más de 2 salarios mínimos. Entonces, en salario más auxilio de transporte nos dan estos totales, que sería la suma de estos dos valores: salario mensual más auxilio de transporte.
Bueno, entonces las cesantías las hallamos, las cesantías y la prima las hallamos del salario más auxilio de transporte por el 8.33. Los intereses a las cesantías los hallamos del salario más auxilio de transporte por el 1%. Las vacaciones las hallamos solo el salario sin el auxilio de transporte por el 4.17%. La salud la hallaríamos solo el salario mensual por el 8.5%. La pensión la hallaríamos por el salario mensual por el 12%. Los riesgos profesionales lo multiplicaríamos el salario por 0.522%. Para los parafiscales tendremos el salario mensual por el 9%. Y la dotación será de 50.000 para los vendedores y el supervisor y de 75.000 para los operarios. El factor prestacional resulta de la suma de las cesantías, los intereses, la prima, las vacaciones, la salud, la pensión, riesgos profesionales, parafiscales y dotación. Lo que nos da, y más auxilio de transporte, lo que nos dan estos valores de acá, de sumar todo lo anterior. El porcentaje salario es el factor prestacional sobre el salario mensual, donde finalmente el salario por cada empleado es el salario más el factor prestacional. Para hallar el minuto por trabajador, entonces el salario mensual, sumamos el salario mensual de un trabajador más el factor prestacional y eso dividido el tiempo inactivo. En el caso de los pan de bono se multiplicaría por 2 porque son 2 trabajadores y el de los postres se multiplicaría por 3 porque son 3. Entonces vamos a nuestra información presupuestada. En nuestra información presupuestada tendremos los siguientes valores. Entonces, para el precio de venta tendremos los valores de 1.345 para los pan de bonos y para los postres de 2.659, lo que nos da un total de estos dos valores sumados de 4.004. Una producción proyectada por mes de 26.606 y para los pan de bonos y para los postres de 11.640, lo que nos da un total de 38.246, y las ventas proyectadas por mes serían de 26.606 y postres de 11.640, lo que nos da un total de 38.246. Contaremos con 5 máquinas para los pan de bonos, que serían los 5 hornos, y 8 máquinas para los postres, que serían 3 licuadoras y 5 neveras, con un total de maquinaria de 13. Los minutos por unidad de mezcla mano de obra directa nos da en 0.3125 y por postre 1. El total es de 1.3125. Minutos por armadas de 0.2083, el total es de 0.2083. Minutos es horneado y la mezcla de mano de obra directa solo sería para los pan de bonos, como lo podemos ver. Los minutos por unidad de empaque de mano de obra directa para pan de bonos es de 0.042, para un total de 0.042. Minutos por unidad de trituración de mano de obra directa, eso sería solo para los postres, es de 0.533, el total es de 0.533. Minutos por unidad de incorporación de mano de obra directa es de 0.333, para un total de 0.333. En minutos por unidad de refrigeración tendremos para los postres 2.667 a un total de 2.667. Minutos por unidad de adición mano de obra directa es de 0.467 para los postres y para un total de 0.467. Minutos por día de mano de obra directa está para los pan de bonos 0.5625 y para los postres 2.0, lo que nos da un total de 2.56. El tiempo inactivo normal sería del 10% en total. Días laborados por mes serían 25 y salario para operarios es de 737.717. El factor prestacional es de 75.28. Los fijos los hallamos así. El arrendamiento tenemos que nos da un valor de 1.700.000
y el CIF fijo le hallaríamos el 1.700.000 por el 60% y para los gastos fijos sería el 40% que nos dan estos valores 680 y 1.020.000. Para los servicios públicos está 190.000, queríamos la misma repartición. Para los TIF fijos es de 60% y para los gastos fijos es de 40%. El supervisor solo se llevaría a los TIF fijos por 1.970.047. Los administradores, el administrador sería de 2.464.524. En vendedores, como hay 3, solo se llevaría a gastos fijos y por los 3 sería un valor de 4.812.396. Las depreciaciones se llevarían solo a fijos. Las depreciaciones es la sumatoria de todos los computadores, las neveras, los hornos, que nos dan un total de 181.950. Para los gastos financieros tenemos 39.186 que solo estarían en los gastos fijos. Eso es la de esta 39.186, son los intereses de la deuda. El gasto seguro nos da, para los TIF fijos se llevaría el 60% y para los gastos fijos se llevaría el 40%. En los TIF fijos nos da un valor de 62.000 y los gastos fijos de 41.333. El total sería de 3.347.996 que lo llevamos a esta información presupuestada, a los TIF fijos el total, y los gastos fijos también se llevarían a esta información presupuestada que están aquí, 8.113.439. Bueno, el total de los costos fijos sería así. De los pan de bonos tendremos un valor de 510.000 y para los postres de 510.000 y lo presupuestado que está en 26.605 y 11.640, lo que nos da el total de esta división, de dividir esto dividido esto, es de 19,17. Eso nos da el precio por unidad. Y para los postres es de 44. Con el supervisor haríamos lo mismo. Minuto dividido unidad. Entonces, 0. Para los pan de bonos 0.5625 y para los postres 2.0, lo que nos da una tasa de CIF de minutos de 52 y para los postres de 52 y un precio por unidad de 28,97 y de 103.021. Otros CIF fijos están en los pan de bonos, tendremos 0.5625, para los postres 2.0. La tasa CIF mínima es de 9.36 y 9.36 para los postres de pan de bonos. El precio por unidad es de 5.26 y 18.718. El total costos fijos es de 53.40 y de 165.55. En CIF totales tenemos 53.5737 y 165.634. Bueno, les voy a mostrar cómo quedaron nuestros estados de resultados. Entonces, para nuestros estados de resultados tenemos unas ventas en cantidad para los pan de bonos de 26.606, como lo podemos ver, y para el valor unitario es de 1.345 y el total sería ese total de 35.786.714. Este sería el estado de resultado presupuestado absorbente, lo que nos da aquí para los postres una cantidad de ventas de 11.640, un valor unitario de 2.660 y un total de 30.956.580, lo cual nos lleva al CMB menos CMB, que sería la cantidad 26.606, valor unitario 828.78, el total de 22.052.84, una cantidad para postres de 11.640, valor unitario de 2.234, un total de 26.3.766. Estos totales serían de la sumatoria de el total de acá de los pan de bonos más el total de los postres, que nos da 66.743.294. Para el CMB
vemos que el total es de 48.054.050. Entonces, vamos a ver sensibilidad de la utilidad y el punto de equilibrio y margen de seguridad. Entonces, el punto de equilibrio lo hallamos con estas fórmulas. Entonces, el punto de equilibrio es de 38.601.319. La Y es de 1.244.727. El CGF es de 11.500.621. Y un CMN, el porcentaje es de 33.02%. El margen de seguridad lo hallamos de las ventas, que son 66.743.294, y ventas en punto de equilibrio de 38.601.319, para un total de 28.141.975. El porcentaje quedaría en menos 42.16%. Bueno, entonces mezcla de ventas. Entonces, en ventas para los pan de bonos tendremos un valor de 35.786.714, para los postres de 30.956.580, para un total de la sumatoria de 66.743.294, lo que nos da la participación en ventas de 53.62%, que lo hallamos de la multiplicación de este valor 35.786.714 por multiplicar por este porcentaje. Ya les muestro qué porcentaje. Por multiplicar el 100%. Y eso dividido este valor 66.743.294. Entonces, margen de contribución neto tenemos, el margen de contribución ponderado tendremos 33.02%, y las ventas en punto de equilibrio serían 20.697.425, y en postres sería 17.903.893. En precio de venta tendremos 1.345 para los pan de bonos y 2.659 para los postres, para una cantidad de 15.387 y de 6.732. En sensibilidad de la utilidad tendremos los 5 estados de resultados. 1, que lo hacemos con una utilidad de unas ventas del 70% en punto de equilibrio. Entonces, como estas ventas del 70% en punto de equilibrio nos da, es negativo, menos 2.523.000. Tendremos también ventas del 130% en punto de equilibrio, y el EVA de será positivo de 2.523.578. Tendremos unas ventas del 170% en punto de equilibrio, y el EVA de sería 5.888.350, y también nos hicimos unas ventas al 250%. Pues llegamos a la conclusión de que estas serían las mejores ventas al 250. Eso solo es un presupuesto, pero el EVA nos dio de 12.617.894. También tenemos ventas en cero, que el EVA nos da negativo. Muchas gracias. He finalizado el trabajo, la muestra de nuestra empresa Dulzura.